de información principal. Yo creería que podemos empezar desde el principio. Perfecto, no hay problema. Dale. Bueno. Básicamente pasemos por aquí un segundo y es para contarles de dónde voy a tratar de obtener la bibliografía y la información que les quiero compartir. Y vamos a hacer un trazo a través de los años de cómo las publicaciones fueron contándoles cosas a través de guías de la preeclampsia. Pasamos por la guía canadiense 2013, seguimos con Colombia 2013 y 2014, las guías de práctica clínica, Bogotá con las guías de los trastornos hipertensivos del embarazo. Canadá nos aportó sus guías en 2014, hizo una actualización en 2018. Para Colombia, lo más reciente publicado, como digamos que nos rige, es la 3280 del 2018. Guía NICE, que nos cuenta cosas en el 2019. Y ACOG, que hizo su publicación inicial en noviembre de 2019 y le hizo una actualización que básicamente cambió algunos términos en bibliografía y en algunos ítems muy puntuales en números y referencias, y la actualizó hace 2 meses, junio de 2020. Les contaba algo de la epidemiología y van a revisar siempre que encuentren, que se sienten a revisar algo de la epidemiología de la preeclampsia, que los números rondan el 2 al 8% de los embarazos que ustedes revisen. Pero que siempre será una causa importante de mortalidad materno-perinatal a nivel mundial, que depende de la zona donde ustedes se ubiquen. Asia o África podrán encontrar el 9%, pero el 18% de las muertes maternas en el mundo corresponderán a pacientes con preeclampsia. Si vamos más cerca, nosotros, Latinoamérica, estamos sobre números del 26%. Y les contaba que si ustedes se ubican en algunas regiones del país, Chocó, por ejemplo, van a tener unas tasas de mortalidad un poco mayores, la zona amazónica un poco mayores, y en el mismo Bogotá, dependiendo de donde ustedes se ubican, hacia la zona sur, hacia la zona de Soacha, los números hacia Ciudad Bolívar, hacia algunos puntos, los números cambiarán dramáticamente si ustedes los comparan con números de otras instituciones en la misma ciudad. El 5% de los pacientes van a requerir una unidad de cuidado intensivo y más o menos 70.000 mujeres se van a fallecer por preeclampsia. Y les contaba que este estadio donde la mayoría de ustedes puede que estén, cuenta con una capacidad de 36.000, es decir, que 2 veces lleno el Campín es el número de pacientes embarazadas que van a fallecer en un año por esta patología. Este es datos de la semana epidemiológica última del mes anterior para Colombia, y los trastornos hipertensivos siguen apareciendo como un ítem importante de causa de mortalidad en las pacientes embarazadas. Y aquí los invitaba a mirar los números con otra perspectiva. Es decir, que ustedes revisen cuando esos pacientes, en teoría, que se ubican, sobre todo en el tercer trimestre, y que aparentemente, por lo menos macrosómicamente, los bebés son normales, es decir, es de un niño que no era Down, no fue un cordón con un nudo verdadero, bueno, un abrupcio. Esos fetos de esos óvitos, en teoría, normales, el 5% puede ser una preeclampsia. El 15% de los partos pretérmino antes de las 34 semanas están asociados a una preeclampsia. Y cuando ustedes diagnostiquen preeclampsia con características de severidad, antes de las 37 semanas le van a nacer la mitad de esos bebés. Y hasta el 25% de las preeclampsias son en algún momento un feto pequeño o un RCIU, cuando terminan siendo pretérmino, como es el porcentaje que les acabo de contar. Y el 10% de los partos pretérminos son el resultado de un trastorno placentario. Y aquí la invitación es a que ustedes revisen el número desde la otra perspectiva. Es decir, cuando ustedes se enfrenten en ese triage o ese motivo de consulta, doctor, tengo dolor bajito, acuérdese que el 10% de esas señoras que le están consultando por dolor bajito pueden tener como una causa subyacente un trastorno placentario que usted debe intentar identificar. Y hasta el 20% de las preeclampsias, cuando nacen, tendrán un peso con un percentil menor al 10. Y ustedes tendrán que identificar las pacientes con algunos factores de riesgo. Y les contaba que si su paciente, cuando ustedes se sienten, el paciente les consulta por tengo dolor de cabeza y además les cuente, y en mi embarazo anterior me dio preeclampsia, tienen que empezar a acordarse que tiene un riesgo relativo de 7.1 esa paciente para hacer preeclampsia, es decir, tiene más probabilidades de desarrollar la enfermedad. Si tiene un SAF, un síndrome anticuerpo antifosfolípido, es tal vez el marcador más duro, con un 9,7 de
el riesgo relativo para que le desarrolle la enfermedad. Y si la paciente le va contando que además es diabética, o usted se da cuenta que es un embarazo múltiple, o se da cuenta que es el primer embarazo, usted la mide cuando le está haciendo el examen físico, encuentra que el índice de masa corporal de su paciente es de 35 y usted revisarle la edad, tiene más de 40 años, o cuando usted le está revisando los paraclínicos, le mira que ha tenido 2 veces infección urinaria con urocultivos positivos, usted piense que esa señora que puede que le esté consultando solo por dolor bajito o por dolor de cabeza, ya le encuentra factores de riesgo para que usted piense en preeclampsia. La hipertensión crónica con mayor razón, la enfermedad renal crónica, la diabetes gestacional, que la paciente tenga un hijo mayor de 10 años, que sea una pareja diferente, que tenga otra enfermedad autoinmune y el bajo nivel socioeconómico. Les contaba que la guía NICE en 2018 además nos contó que hay algunos factores de riesgo que lo hacen aún más factor para complicación severa de ese embarazo, y que la condición migrante la subrayaba, porque tenemos ahora una condición migrante con un impacto importante de la población venezolana, donde casi 8.000 mujeres embarazadas al año pasado no tenían seguridad social. Y este dato que no se nos puede pasar, y es recordar que aunque acabamos de ver que hay pacientes que cuando yo evalúo y los detecto, los documento en mi historia, tengo más probabilidades de que esa paciente me genere una preeclampsia, la gran mayoría de pacientes que tienen preeclampsia no tenían ninguno de los anteriores que les acabo de contar. Es decir, que si yo me siento, la evalúo y no tengo ninguno de los factores de riesgo anteriores, no es que no tenga preeclampsia. Tengo que pensar que aunque no tenga ninguno de esos factores de riesgo, también la puede tener, solo que no aplicaría para, como vamos a ver ahora, el manejo con la prevención. Hablábamos un poquito de esto, ustedes ya tuvieron una charla muy buena de la evidencia actual, de lo más reciente que hay en aspirina, y por eso solo quería contarles estos números que la aspirina ha demostrado que sí funciona, y esta otra lista que no funciona. Lo hemos probado todo, probamos la vitamina E, la progesterona, el omega, los antioxidantes, las estatinas, y hasta ahora ninguno con un poder estadístico que nos lleve a darle a todas las pacientes este tipo de medicamentos. La heparina aún todavía tiene estudios en curso intentando demostrarlo. Hasta ahora la aspirina y el calcio. De la aspirina, que les cuento que Colombia nos dice en su guía 2013 que la presentación de 75 miligramos, como es una de las recomendaciones, no existe para nosotros, pero está la de 100 y que está incluida en nuestro panel obligatorio y que deberíamos ofrecérsela a nuestras pacientes. Para 2013 nuestra guía nos dijo que a quién deberíamos dar la aspirina. A la paciente que tiene antecedente de trastorno hipertensivo, a la que tiene antecedente de enfermedad renal crónica, a la que tiene algún antecedente de una enfermedad autoinmune, si es diabética o es hipertensa crónica. Básicamente son los mismos factores de riesgo que acabamos de enunciar. Si ustedes se ponen a revisar un poquito las guías, esta guía está mucho basada en la primera edición de la guía NICE. Si usted tiene uno de esos factores de riesgo, debería darle a su paciente aspirina. Y si tiene 2 de estos, es el primer embarazo de la paciente, tiene más de 40 años, un hijo mayor de 10 años, su índice de masa corporal es igual a 35, tiene antecedentes familiares de preeclampsia en primer grado, mamá, hermanas, o es un embarazo gemelar. Hasta este año, 2013, usted necesitaba 2 de estos para darle aspirina. La 3280 no voy a decir lo mismo, que usted entre 75 y 100 miligramos le dé a partir de la semana 12 de embarazo y hasta el día del parto, cuando usted le documentó los factores de riesgo, ¿verdad? ¿Qué les cuento un poquito nuevo? Este año ACOG hizo un par de cambios y si ustedes se lo fijaron, el embarazo múltiple estaba en la escala de abajo, en los riesgos moderados, es decir, usted necesitaba tener ese factor de riesgo y otro para darle aspirina para prevenir preeclampsia. Ahora no, usted solo con que documente que es un embarazo gemelar tiene la posibilidad de darle aspirina a su paciente. Y aquí nos obligaron a ser un poquito más cuidadosos con la dieta, porque si se dieron cuenta, antes teníamos un índice de masa corporal de 35 como dato, y ahora nos lo bajaron a 30. Entonces, cuando ustedes examinan a su paciente y hacen un índice de masa corporal y da más de 30, ya tienen una indicación para, si encuentran otro dato, darle aspirina. Y nos bajaron la edad. Si lo recuerdan, en los 2 datos anteriores hablamos de edad más de 40 años. Y aquí ya nos dijo la COC que es de 35 años, para que yo piense en darle aspirina a mi paciente. Digamos que es una de las revisiones que más recogió la mayoría de estudios en
preeclampsia. Participa el doctor Nicolaides, que es tal vez de las personas que más le ha gustado el tema. Y solo a manera de conclusión, les dice que dosis de aspirina de baja dosis iniciada después de las 16 semanas de gestación tiene un impacto muy, muy leve, incluso ninguno, en los riesgos para preeclampsia que acabamos de elucidar. Palabras más, palabras menos, entre líneas, el mensaje que le venden es que ojalá le inicie la aspirina desde la semana 12 y una dosis suficiente, ojalá, de 100 miligramos. Pero usted le sigue dejando la opción de que usted puede iniciar entre 50 y 150. ¿Y por qué entre 50 y 150? Porque los estudios fueron dados con muchas de estas dosis. Aquí les cuento estos estudios cuántos recogieron. Ahí les muestro cuáles eran las dosis. Entonces ustedes miran cómo les dieron 50, 60, 70, 80, 100 miligramos antes de semana 16. Y acá, después de semana 16, les dieron la gran mayoría solo 50 o 60. Donde ustedes encuentran la mayor cantidad de pacientes, aquí casi 2.000, les dieron solo 60. Aquí les dieron a 2.400, les dieron solo 60. Por eso la publicación no les dice un número exacto de cuánto, entre 50 y 150. ¿Cuánto les voy a dar? Mínimo, ojalá dele 100. Y nosotros tenemos de 100. De la definición de preeclampsia, quise traer la guía, digamos que no nos involucra a la gran mayoría, porque digamos que en nuestro país unos son muy dados a seguir solo a Koch, y entonces le creemos solo a la parte gringa, otros creemos solo a la parte europea y solo nos vamos a lo que diga el Royal o el NICE. Y digamos que traje lo que dicen los alemanes, que es lo que hacíamos la gran mayoría hasta hace un par de años, y es preeclampsia es tener más de 140-90 con proteinuria mayor de 300 en 24 horas, o una relación proteína-creatinina en muestra aislada mayor de 30 y que su paciente tenga más de 20 semanas. Y usted puede documentar a la vez daño hepático, daño renal, daño pulmonar, hematológico, neurológico o compromiso fetal. Sin embargo, como van a ir viendo, les voy a ir contando cómo la tensión muchas veces no la van a tener. Es decir, ustedes no van a tener siempre una tensión por encima de 140-90 y por lo menos van a tener que pensar en la enfermedad. Van a mirar cómo la proteinuria cada vez fue desapareciendo y ya hoy no es un requisito específico para que usted piense en la enfermedad, y cómo en algunas ocasiones usted incluso la podrá encontrar antes de las 20 semanas o después del puerperio. Esta es la guía, digamos que 2013, y donde están las definiciones más clásicas que todos manejamos en la mayoría de servicios a hoy, y es la que le cuenta que la hipertensión crónica es aquella que da antes, en teoría, de las 20 semanas. Bueno, una paciente que usted, cuando la cogió en sus primeros controles prenatales, documentó que era hipertensa, que es eclampsia cuando convulsiona durante el embarazo, preeclampsia, y que usted no tenga otra explicación de su evento convulsivo, un antecedente de epilepsia, un evento agudo, trauma, hipoglicemia. Un HELP cuando usted documentó la enfermedad de la preeclampsia y además encontró unas alteraciones específicas en los laboratorios. Es hipertensión gestacional, en teoría, si no le documentó la proteinuria significativa, es decir, más de 300. Y usted diagnostica preeclampsia tal cual como se lo contó Alemania, es decir, tiene más de 20 semanas, la encontró hipertensa y además tiene proteinuria significativa. Sin embargo, acá abajo le cuenta que para preeclampsia severa es la hipertensión severa y o síntomas que indiquen un compromiso de órgano blanco. De una vez nos va contando que para hablar de severidad no necesariamente estamos hablando solo de las cifras, sino y o síntomas, es decir, ya nos van contando cómo los síntomas pueden ser un compromiso de severidad. La guía 2013 le cuenta a uno que si usted está pensando en preeclampsia, idealmente para ese año, usted debería haber buscado una evaluación de la proteinuria y que el término a utilizar debería ser significativa, no positiva o negativa, sino significativa para preeclampsia después de 300 miligramos. En teoría deberíamos evaluarla a la gran mayoría de pacientes. Sin embargo, la misma guía le recuerda a usted este dato que no puede pasar por alto. Que recuerde que es un síndrome multisistémico y que va a variar por muchos factores y que muchas veces usted va a encontrar la enfermedad en ausencia de la proteinuria significativa. Es decir, desde 2013 nuestra guía nos contaba que usted perfectamente va a poder documentar, diagnosticar preeclampsia con proteinurias no mayores de 300. 2013 las guías de Bogotá nos contó igual que la preeclampsia, para usted diagnosticarla, debería encontrar una o más de las siguientes causas después de semana 20. La proteinuria, las transaminasas alteradas,
los síntomas con la cefalea o la hiperreflexia, usted podría encontrar alteraciones a nivel de las plaquetas o de los tiempos de coagulación, incluso o de las bilirrubinas o de la deshidrogenasa láctica. Y para nosotros, 2013, todavía conservamos las alteraciones a nivel del crecimiento fetoplacentario. ¿Por qué para nosotros? Digo, porque en algún momento la publicación de ACOG retiró el RCIU como un factor de severidad cuando uno pensaba en preeclampsia. Realmente tal vez el mensaje entre líneas de la ACOG era contarnos que no todo RCIU siempre era preeclampsia, que fue lo que en algún momento se volvió un factor común en la mayoría de pacientes. Es decir, recordándonos que si usted estaba frente a un Down o una trisomía 21, por ejemplo, la etiología de ese bebé era otra y no siempre una severidad de preeclampsia. Pero la ACOG tal vez no quiso decirnos que cuando estuviéramos en preeclampsia y el bebé estuviera comprometido en su hemodinamia, no era una severidad, sigue siendo una severidad. Esto es un concepto que intentó impartirnos la guía canadiense y nos contaba era de condiciones adversas de la preeclampsia que cuando yo las lograba identificar podía tratar de prevenir que se me volvieran en una complicación severa y que mi papel como ginecólogo, como perito, como médico materno-fetal o como médico general era tratar de documentar la paciente aquí en las condiciones adversas para evitar las complicaciones severas. ¿Cuáles eran esas condiciones adversas? El dolor de cabeza, los síntomas, el dolor torácico. Fíjense cómo para ellos saturar menos de 97 en una embarazada ya es una condición adversa que usted por lo menos debe llamarle la atención. ¿Cuántas veces no hemos visto a nuestra paciente que nos llegue con dolor de cabeza al consultorio y por alguna razón le pusimos el saturador, ahora con mayor razón, y está en 93, 94 y la pasamos por alto porque en teoría es normal? Para ellos, debajo de 97 ya teníamos que pensar en algo más. Los paraclínicos, miren cómo es importante que la paciente le pueda consultar solo por náusea o por vómito, con el dolor en el epigastrio, y usted tiene que pensar que de pronto sea una condición adversa. Y abajo, para la guía canadiense, también seguía siendo un factor importante el crecimiento fetal, el oligohidramnios o las alteraciones a nivel de la monitoría fetal. Entonces, cuando uno documenta, por ejemplo, dolor de cabeza como síntoma, usted está tratando de evitar que llegue a complicaciones severas. Es decir, cuando yo detecto mi dolor de cabeza, puedo impactar, y ya hablaremos de la profilaxis anticonvulsivante con el sulfato, y evitar que aparezca una eclampsia o un PRES, que son un síndrome de leucoencefalopatía reversible posterior, que yo lo puedo documentar por una resonancia. Pero también cuando tengo dolor torácico, disnea, debo estar pensando que de pronto mi paciente en algún momento me va a manifestar cuadros como incluso un edema pulmonar o la necesidad de una oxigenación de otra manera con intubación, o si yo estoy viendo unas transaminasas elevadas, un dolor en hipocondria importante, náuseas, vómito, ojo que de pronto yo no esté frente a un hematoma, una ruptura hepática, una disfunción, tenga unas transaminasas altas. Y si es el feto el que me está mostrando que tengo un trazo de la monitoría alterado, tengo un RCIU, una desaceleración en la curva de crecimiento, el líquido está disminuido, que yo no termine en un cuadro de abrupcio, de un Doppler muy alterado o incluso de un óbito. Entonces la guía canadiense nos invitaba a identificar las cosas un poco más a tiempo para intervenirlas y no esperar los desenlaces fatales. La misma guía nos contaba algunas cosas que quisiera resaltarles. Hasta ahora no habíamos hablado de cifras, y de cifras digamos que el término no cambia y es transversal para la mayoría, y es que cifras tensionales hipertensivas en teoría es más de 140-90, y si usted quiere hablar de hipertensión resistente es la necesidad de 3 antihipertensivos, y si usted quiere hablar de severidad en cuanto a las cifras es más de 160-100 en las tomas, al menos 2 tomas medidas de manera consecutiva, mínimo con una separación de 15 minutos entre una y la otra. Sin embargo, de las cifras hay datos que quiero contarles para irles mostrando por qué no siempre puede que usted encuentre las cifras de tensión que le recomienda la guía. Y esto es la primera, que si usted está evaluando es una adolescente, sus cifras de tensión serán diferentes para tomar como parámetro de referencia. Esto está publicado, esta tablita, en la guía de los trastornos de Bogotá, y le cuenta cómo, por ejemplo, en una niña de 15 años, el percentil 95 para cifras de tensión arterial es 127,83. O si usted la tiene en 17 años, el percentil 95 es 129,84. Ahora, háganse el examen hacia atrás y revisen cuántas embarazadas pueden haber visto en alguna consulta y dicen, no, tenía 17 y tenía 129,80, ¿no? Estaba perfecta. Tal vez no,
porque su parámetro de medición era diferente. Y lo invita a usted a que le sume 5 milímetros de mercurio a la presión que usted encontró. Si encontró 127,83, para este caso sería 132, y eso ya la convierte en una hipertensión en estadio 1. Es decir, que esta paciente de 15 años con estas cifras de tensión aparentemente normales, tal vez no estaba tan normal solo por su edad. Esto ya es una muestra de que no todas las pacientes las vamos a tener con más de 140/90. Uno, la edad. Esta es una publicación muy reciente, está de este año, esto es junio de este año, en cabeza del doctor Paulino Vigil, y está acompañada de la doctora Sandra Olaya, es una ginecóloga intensivista de nuestro país. Ella trabaja en Pereira, tiene varias publicaciones en hipertensión en pacientes jóvenes, y en este último de este año ellos resaltan lo mismo y que encontraron como con un aumento de solo 20 milímetros de mercurio en la tensión arterial previa que le habían documentado a la paciente en sus controles prenatales, tanto de la sistólica y la diastólica, encontraban el punto de deflexión, 20 milímetros de mercurio, para que se asociara a eventos adversos. Es decir, la niña podría tener 110/60 en sus controles prenatales, y al tener 130 en la evaluación de la sistólica, ya encontraban resultados adversos asociados a esa elevación de 20 milímetros de mercurio. Ojo, sin pasar por encima de 140/90, como es la definición. El doctor Sibay nos habló desde hace unos años ya, desde el 2006, del el cuadro de una presentación atípica de la preeclampsia. Y es atípica simplemente porque no nos cuadra en la definición que normalmente nos aprendemos. Y nos cuenta cómo preeclampsia puede aparecer antes de 20 semanas, después del parto, y en algunas pacientes que no tienen la usual hipertensión que usted está esperando encontrar, o la proteinuria que usted estaba esperando documentar. Y que si usted interroga a la paciente y usted encuentra síntomas de preeclampsia o disfunción en los laboratorios, aún con la tensión normal, usted debería considerarla como una paciente que curse con un cuadro asociado a algo endotelial que le puede llamar preeclampsia. Él hizo una reevaluación de su mismo trabajo, un par de años más tarde lo publicó en el American Journal, y nos dividió a las pacientes en 4 grupos. Una paciente que uno encontraba como hipertensa, pero sin la proteinuria que estamos esperando mayor de 300, pero no tenía síntomas de vasoespasmo o laboratorios alterados. La iba a encasillar como una preeclampsia, para lo que él llamó en su momento atípica. ¿Por qué atípica? Porque le falta lo típico de la tensión, de la preeclampsia, la tensión alta. O usted podría tener su paciente con proteinuria significativa, pero no hipertensa, pero la puede encontrar con síntomas o con laboratorios. Es decir, su paciente con dolor de cabeza, que usted puede que la evalúe, le haga la relación proteína-creatinina o la proteinuria, le sale en 400 y su paciente permanece normotensa en teoría, puede pensar en preeclampsia, así no tenga los 140/90 que le exige la guía en teoría. También la podrá encontrar en el puerperio o incluso antes de las 20 semanas. Los síntomas son los mismos: el dolor en el cuadrante superior derecho, la epigastralgia, el dolor torácico, el dolor de cabeza, que no le responde a la paciente al analgésico, y las alteraciones visuales. Y los laboratorios son los mismos, con algunos agregados que nos cuenta el doctor, que uno puede buscar esquistocitos como formas inmaduras de hemólisis en el frótil de sangre periférica, las bilirrubinas aumentadas, la deshidrogenasa, para ellos el término de las plaquetas es debajo de 100.000, para las guías de nosotros estaban en 150.000, y TGO y TGP aumentadas por más de 70.000. Y un dato o un concepto que el doctor no recuerda, y es el síndrome de fuga capilar. El síndrome de fuga capilar, denominado con esa paciente que tiene una ganancia aguda de peso de más de 3 a 5 kilogramos en una semana, y que tiene un componente asociado de un edema importante que puede ser facial, miembros superiores o inferiores, fascitis. Es decir, esa paciente que usted la vio hoy, le pesó 70 kilos, la vio en una semana, 10 días, y ahora pesa 73, 74, y usted la ve edematizada, piense en un síndrome de fuga capilar y no simplemente en que es la normalidad del embarazo que las pacientes se hinchan. Por lo menos estudie un poco más su paciente. Y desde el par de publicaciones del doctor Sibay hay un par de datos que son muy curiosos y que quisiera compartirles y que no los dejen de pasar de vista. Y es que la hipertensión se define como una tensión arterial en teoría de más de 140/90 en al menos 2 tomas de al menos 4 horas. Siempre nos cuentan que uno debería mínimo tomarse 4 horas de diferencia entre la primera toma y la segunda. Muchas veces eso no lo vamos a lograr.
Pero hay un dato que se nos olvida y es que tenemos hasta un máximo de 7 días de diferencia entre esas dos tomas para yo documentar mi enfermedad. Eso va en términos a que la preeclampsia es una enfermedad cíclica en la cual yo no siempre voy a tener de manera sostenida las cifras de tensión elevada ni los síntomas siempre presentes. Y es la razón por la cual muchas veces la paciente va a algún sitio, se toma su tensión, se la encuentran alta, la remiten al hospital, llega, la encontramos normotensa, se le piden paraclínicos y está normal, señora, usted no tiene nada para la casa. La paciente no va a sostener las cifras de tensión arterial todo el tiempo cuando la enfermedad apenas se está instaurando, porque es un cuadro cíclico y en 2 o 3 días perfectamente la paciente le va a volver a mostrar cifras de tensión elevada. Es parte de esa la razón por qué los mapas de tensión arterial que usan tanto los internistas no son tan válidos para nosotros en las pacientes con preeclampsia para diagnosticarla, porque en un mapa de tensión vamos a tener los datos o los registros de solo 24 horas y perfectamente mi paciente puede tener las tensiones elevadas en un transcurso de un intervalo de diferencia de 2 o 3 días. Nos recuerda que la proteinuria significativa no es mandatoria o sine qua non para yo diagnosticar la enfermedad, que ya lo habíamos reconocido nosotros en la guía 2013 también. En la ausencia de la proteinuria, en la hipertensión gestacional o síntomas de disfunción, usted la va a caracterizar como una preeclampsia, es decir, la señora le llegó hipertensa, le duele la cabeza y usted encuentra unas transaminasas elevadas, no necesita la proteinuria para decir que la paciente tiene un trastorno asociado al endotelio y le puede poner el nombre, si lo quisiera, de preeclampsia, aún teniendo una proteinuria en 200, les regalo el valor por si quisieran saber, o no, 200, el valor que le quieran poner inferior a 300. Y el 25 al 50% de estas pacientes que en teoría quedaron como incompletas en el diagnóstico que estábamos buscando para ceñirnos a la guía, la van a completar en el transcurrir de las semanas. Este es un trabajo publicado en el 2014 por el grupo del Dr. Rojas en el Hospital Infantil, asociado al Dr. Figueras en Barcelona y el Dr. Miguel Parra. Y recogieron 200 pacientes tratando de documentar o de demostrar eso que el doctor Sibay proponía. Y encontraron 61% de pacientes con hipertensión gestacional que no hicieron proteinuria significativa, pero necesitaron antihipertensivo. Encontraron un 35% de pacientes que tenían la proteinuria de más de 300, pero no necesitaron antihipertensivo. Y encontraron un 3% de pacientes que hicieron el cuadro de preeclampsia o eclampsia en el posparto tardío sin haber tenido ningún signo de preeclampsia durante su embarazo. Y el 33% de los pacientes que cumplían estas características se manifestaron con alteraciones en el crecimiento fetal. Es decir, hicieron o RCU o fetos pequeños o desaceleración. Esta es la tabla que reporta esa presentación, ese artículo, y aquí les pongo cómo en las pacientes que hicieron hipertensión sin proteinuria, el factor común era que el 98% hicieron síntomas de vasoespasmo. Es decir, el 98% de estas 123 pacientes tuvieron o dolor de cabeza, o alteraciones visuales, o ardor en la boca del estómago, o dolor a nivel del hipocondrio. Y las pacientes que hicieron el cuadro inverso, es decir, que tuvieron la proteinuria significativa, pero no elevaron tensión, el 91% también hicieron síntomas. Y si ustedes van a las que consultaron en el puerperio, todas tuvieron síntomas. Y si quieren revisar las características de esta población, el 20% tenían una alteración a nivel del índice de masa corporal con un grado de obesidad importante. Esto es clave cuando usted esté revisando preeclampsia y es la obesidad. Tan clave que dos departamentos grandes se tomaron el trabajo de hacer una guía de solo obesidad hace un par de años, tanto el Royal College como las guías canadienses, mostrándonos cómo los riesgos relativos para hacer preeclampsia o hipertensión gestacional o preeclampsia con características de severidad aumentan de manera importante solo cuando su paciente tiene obesidad. Y si buscamos y nos revelamos a estos datos, donde nuestra población, el 20%, tiene problemas de obesidad, y si a usted a eso le suma que ahora además estamos confinados y solo comiéndose en la casa, la cantidad de pacientes que vamos a tener generando preeclampsia no es para nada despreciable, porque tenemos una población que ha tenido ausencia de controles prenatales presenciales, ausencia de controles ecográficos y ha estado confinada y comiendo. Si ya teníamos una alteración de obesidad, imagínense cómo van a estar los servicios de urgencias y sala de partos en estos meses a expensas de este problema.
De la guía del 2018 hay una frase que me gustó mucho y es esta, y es donde dice que una mujer embarazada debería ser advertida de buscar ayuda de manera inmediata de un profesional que tenga una buena experiencia en manejar síntomas de preeclampsia si la paciente tiene dolor de cabeza, tiene alteraciones en su visión, si tiene dolor debajo de las costillas, si está vomitando o si está hematizada, tiene problemas en sus manos, pies o cara. Para nosotros, o para mí en este momento en el sitio donde me encuentro, digamos que el sitio donde la paciente debería acudir es el Hospital Federico Lleras, pero en los sitios donde ustedes estén, la paciente debe acudir a un sitio donde por lo menos le presten un nivel de atención que tenga adecuados recursos para ayudar a la paciente. Pero independientemente de donde la paciente llegue, si lo que se encuentra cuando ella nos cuenta que tiene dolor de cabeza importante y que ya tomó algún medicamento como acetaminofén seguramente y no mejora, la respuesta que encuentra es esta, estamos mal, ¿sí? Porque hemos traído una tendencia a normalizar el dolor de cabeza y a inculcarle a nuestras pacientes y a nosotros mismos como personal de la salud a creernos y a mentalizarnos que el dolor de cabeza en la paciente es normal porque está embarazada. Y aún más nos ha encantado ahora decirle que la paciente que es normal que tenga dolor de cabeza porque está muy gordita. Y les acabo de contar cómo es al contrario, como el tener problemas de obesidad se me vuelve un factor de riesgo y una bomba de tiempo para hacer preeclampsia. Y si la paciente me cuenta que ha ganado 12, 15 kilos y además tiene dolor de cabeza, lo mínimo que la paciente merece es un estudio por parte mía. Para 2018 nos cuentan igual y nos recalcan que las cifras de tensión las debemos tener en cuenta. Esto es la resolución 3280 y nos cuenta otra vez que le prestemos atención al dolor de cabeza, a la cefalea, en casco a la visión borrosa y a los laboratorios cuando ya los he podido tomar. Y nos recuerda que para nosotros sigue vigente la restricción en crecimiento intrauterino. Eso quiere decir que deberíamos ir a buscar el crecimiento y el comportamiento del feto. De aquí, de nuevo, para esto, ¿qué nos contó Jacob? Nos contó o reconoció, porque en la guía anterior ellos no lo planteaban, nos sigue contando que las cifras de tensión son 140-90, que usted puede tener proteinuria de más de 24 horas mayor de 300, o si le quiere hacer la relación proteína-creatinina. Muchos servicios ya han virado a este tema, y para no hacer, digamos, que el tema tan desgastante, esperar el resultado 24 horas, lo incómodo que puede ser la toma de la orina en 24 horas, han pasado a esta otra que es un poco más fácil, rápido hacer la relación entre el parcial de orina y las proteínas que tenga y la creatinina, y si es más de 0.3 será alterado. O las tiras, cuando tienen la disposición de las tiras, si uno tiene alteraciones renales como la creatinina aumentada, tiene alteración a nivel de las transaminasas, usted tiene una sospecha de que su paciente tenga un edema pulmonar o un dolor de cabeza, otra vez, que no le responde a los analgésicos o tiene alteraciones visuales, piense en preeclampsia. Y cambió, digamos, que la presentación, recuerdan cómo Canadá nos hablaba de condiciones adversas, ahora ACOP, que es que deberíamos interpretar la preeclampsia con características de severidad o sin características de severidad. ¿Y de qué sirve hablar de características de severidad? Ya vamos a ir viendo. Aquí, perdón un segundo. Y vuelve y nos cuenta que sí, que es después de las 20 semanas, frecuentemente cerca al término, que la hipertensión y otros signos y síntomas de la preeclampsia pueden presentarse en ausencia de la proteinuria, y que la dependencia de los síntomas clínicos puede ser un reto en la práctica clínica. Es decir, tal cual como nos contó Nice en la diapositiva que les acabo de mostrar, está en el experto en el tema, en el perito en el tema, en documentar y bueno, revisar si ese dolor de cabeza que la paciente trae está asociado a un trastorno hipertensivo o no, ese edema de la paciente, ese vómito, merece una mayor atención o no. No estamos queriendo decir que toda mujer que le duela la cabeza y esté embarazada tiene preeclampsia. No, el mensaje no es ese. El mensaje es que si usted revisó su paciente, la paciente tiene antecedentes, tiene una ganancia importante de peso, tiene una edad importante, tiene un embarazo gemelar, usted revisa las ecografías y el bebé se está desacelerando su crecimiento, usted se llenará de motivos, no para decir que tiene preeclampsia,
llénese de motivos para estar seguro que cuando usted llegue a su casa en la noche, esa señora que devolvió para la casa, que le consultó por cefalea, no tenía preeclampsia. Y debe considerar preeclampsia en toda paciente hipertensa gestacional con proteinuria ausente, pero con características de severidad. Y entonces, eso nos lleva a que ustedes, algunos todavía no han pasado por los servicios de ginecología, algunos ya pasaron, y este término es tal vez el más frecuente en utilizar cuando estamos viendo a las pacientes con hipertensión. Y es que el diagnóstico a colocar es trastorno hipertensivo del embarazo, a clasificar. El llamado, con la mayoría de guías, como se componen hoy, es abandonar el término. ¿Por qué abandonar el término? Porque nuestra intención siempre era, en teoría, que la paciente les llegaba hipertensa, con dolor de cabeza, usted iniciaba el manejo que fuera, pero en teoría no la clasificaba como preeclampsia porque le hacía falta la proteinuria. Si las guías nos están diciendo hoy que la proteinuria no le va a cambiar el diagnóstico, porque igual, si la tiene con dolor de cabeza y con cifras tensionales elevadas, es característico de la severidad, no le hace falta tener la proteinuria para ponerle el nombre a su paciente. Es decir, ya no necesita la proteinuria para ponerle nombre y apellido. Entonces, el término trastorno hipertensivo del embarazo a clasificar esperando una proteinuria ya no tiene cabida. Usted deberá ponerle nombre y apellido a su paciente. ¿Tiene preeclampsia con características de severidad o no tiene preeclampsia con características? Entonces será preeclampsia sin características de severidad o tiene una hipertensión gestacional. Por eso el llamado es a tratar de no utilizar más el término de a clasificar. ¿Y cuáles son entonces? ¿Cómo hago yo para pensar en cuáles son las características de severidad? Muy fácil. Si usted tiene cifras tensionales por encima de 160 a 110, eso es una característica de severidad. Si usted tiene disfunción hematológica, es decir, tiene trombocitopenia, tiene una característica de severidad. Si usted tiene un dolor importante a nivel del hipocondrio derecho, tiene epigastralgia que no responde a los medicamentos o tiene alteración en las transaminasas o en la deshidrogenasa láctica, usted tiene características de severidad. O puede tener el componente a nivel renal, a nivel pulmonar, o en los síntomas, es decir, nuevamente le recuerda el dolor de cabeza que no responde a medicamentos o las alteraciones visuales, fosfenos, tinitos, escotomas, todas las alteraciones visuales que usted pueda tener. ¿Para qué sirve hablar de características? Primero, porque en otrora, cuando usted diagnosticaba preeclampsia severa, usted estaba pensando en desembarazar a su paciente, independientemente de las semanas que usted tuviera. En cambio, hoy en día, si usted recibe una paciente que lleva con cifras tensionales en estadio 2, por ejemplo, y usted logró mejorarle o controlarle las cifras de tensión arterial, usted no necesariamente la va a desembarazar enseguida. O si la paciente, la característica de severidad es el dolor de cabeza y usted lo logra manejar con la profilaxis anticonvulsivante, con el analgésico, usted no va a necesitar desembarazar a esa paciente de manera inmediata, porque la característica de severidad que la paciente le presentó, usted la logró controlar. Y cuando usted entrega a la paciente a su médico que le está recibiendo o al grupo, usted le dice, tengo una paciente con preeclampsia, con características de severidad por síntomas. Quien le está recibiendo ya le entiende que la paciente le llegó con dolor de cabeza o con ardor en la boca del estómago. Si usted le dice, tengo una preeclampsia con características de severidad por disfunción hepática, quien recibe ya sabe que está pensando en cómo están las transaminasas y la deshidrogenasa y el norte que toma la paciente. Pero si usted le entrega a una paciente con un trastorno hipertensivo a clasificar, pues es una señora que como que llegó con la tensión alta, pero que no sabemos si está grave o no tan grave, si está bien o no está bien, y mucho menos qué le vamos a hacer. La importancia de caracterizar nuestra paciente y saber para dónde queremos ir y cuál es el control. Y entonces nos queda esta otra, ¿cuál es la hipertensa gestacional? La hipertensa gestacional tiene que tener unas características muy claras para que usted la pueda diagnosticar. Tiene que ser solo hipertensa, cifras tensionales más de 140-90, tener más de 20 semanas, la proteinuria ya la debe tener, no ser significativa, y no puede tener ninguna de las características de severidad que acabamos de revisar, ni las tensiones más de 160, 110, ni dolor de cabeza, epigastralgia, vómitos, etcétera, y todos los paraclínicos los debe tener correcto. Y en teoría, cuando usted hace la revisión en retrospectiva, es una tensión arterial que debe retornar a la normalidad en el puerperio. Por lo cual, casi que la hipertensión gestacional se nos vuelve un diagnóstico de descarte. Y la gran mayoría terminarán siendo una preeclampsia
en el transcurrir de las semanas. El síndrome HELLP, que viene asociado al cuadro de preeclampsia, hay algunas cosas que son claves de recordar. Es una forma severa de la preeclampsia que está dada por algunos paraclínicos que muestran una alteración importante, la deshidrogenasa más de 600, las transaminasas 2 veces más alta de la normal, las plaquetas menores de 100. Algunos postulan un HELLP incompleto cuando usted tenga solo de los dos paraclínicos alterados y le falta alguno. Lo postulan todavía y es válido hablar de un HELLP incompleto, pero cosas que quiero dejarles claras: el 30% del HELLP puede ser en puerperio, el 50% de los HELP van a estar vomitando, y este dato que es tal vez el más interesante, que el 15% de los HELP no le van a presentar la tensión arterial elevada y no le van a presentar la proteinuria significativa. Es decir, usted puede tener una paciente con un cuadro de HELP normotensa. Y la eclampsia, que es el otro componente complejo de la hipertensión arterial o de los trastornos hipertensivos, es esa manifestación convulsiva de un trastorno aparentemente hipertensivo con convulsiones tónico-clónicas, y recordar que hasta el 80% va a tenerle algún síntoma, o cefalea, o fosfenos, o fotofobia, o alguna alteración en el estado mental. Pero ojo, que casi el 40% de las pacientes en algún momento le pueden convulsionar sin hipertensión y sin proteinuria. Y esto es el llamado porque en la primera diapositiva que les puse de definición y les interrogué las cifras de tensión alta del 140-90, es por esto, porque les acabo de contar como el 15% de los HELP no estarán hipertensos y el 20 al 38% de las eclampsias no estarán hipertensas. Intentemos en unos minutos contar qué podemos hacer entonces con esta señora. Y este es tal vez el mensaje más grande, y es que la evidencia muestra una fuerte asociación entre el manejo agresivo, es decir, lo que les contaba, en otra hora se desembarazaba la preeclampsia severa diagnosticada, y el incremento de la morbilidad neonatal, es decir, hospitalizamos más bebés en la unidad de cuidado intensivo cuando diagnosticamos y desembarazamos, sin que eso logre disminuir la morbilidad materna en las mujeres con preeclampsia severa. Es decir, la paciente que teníamos con preeclampsia con características de severidad, la desembarazamos porque la señora estaba muy mal. Aumentamos la morbilidad del neonato, pero no logramos mejorar las condiciones de la mamá. ¿Cuál es el mensaje? Que intentemos considerar el manejo expectante, intentando por lo menos rebasar la semana 34 antes que cualquier otra alternativa en la paciente que lo permita, porque habrán pacientes que no lo permiten y la condición es finalizar la gestación. Y que en teoría la recomendación para finalizar la gestación es la imposibilidad de controlar la tensión, es decir, que usted no logre el manejo de la tensión con los antihipertensivos que ya vamos a ver. La disfunción de órganos es un criterio que el médico en su experticia deberá evaluar para saber qué tan severo está, qué tanto lo puede contemporizar. Es decir, hasta dónde usted va a permitir que unas plaquetas en descenso lo hagan desembarazar a una paciente, las transaminasas en aumento, la creatinina en aumento, hasta dónde usted va a intentar contemporizar a esa paciente. Obviamente en un equipo que tenga el manejo y la experiencia para hacer el tema. ¿Recuerdan esta diapositiva que les mostré? Cómo estos números diferentes siempre teníamos que tenerlos en cuenta, y es porque es la razón de tener esos números claros de que muchos pacientes serán pretérmino y que van a nacer antes de los 9 meses, el por qué siempre que estemos evaluando a estas pacientes tienen que ir de la mano con una cervicometría si estoy antes de las 34 semanas. Y el dato al revés, es decir, si yo estoy haciendo una evaluación ecográfica y estoy haciendo una cervicometría y encuentro un cuello corto, recuerden corto, menos de 25, tengo que por lo menos acordarme del número y pensar que muchas de esas pacientes que tienen el cuello corto, lo que son trastorno hipertensivo, que puede que al momento que yo esté haciendo esta cervicometría, póngale que estoy en semana 24, no me está diciendo absolutamente nada la señora, pero esperen 4, 5, 6 semanas y un porcentaje no despreciable del 10 al 15%, más adelante se le van a presentar con cefalea, epigastralgia, edema, agudo, ganancia aguda de peso o cifras tensionales altas. La paciente le mostró, y como dice el doctor Paulino Vigil, la preeclampsia a usted le habla, si usted no la quiere escuchar es cosa suya, como un cuello corto, es decir, ese dolor bajito, que antes lo llamamos amenaza de parto pretérmino y hoy deberíamos llamarlo es cuello corto sintomático o asintomático, es en realidad un trastorno hipertensivo. Y por este lado igual, si lo que usted está viendo es un feto que está desacelerando la curva de crecimiento, es decir, un bebé que perdió más de 25, para algunos 30, para la guía que salió hace un mes de
hizo más de 50 puntos percentiles, o sea, el bebé empezó a desacelerar la velocidad a la cual crece, usted debe ir a buscar un Doppler, y si un Doppler le está mostrando alguna alteración, piense que de pronto ese bebé que ahora está un poco pequeño puede ser una preeclampsia. ¿Y qué le va a colocar? El sulfato de magnesio tal vez no tiene discusión en la mayoría de los escenarios cuando usted piensa en preeclampsia, y sobre todo si piensa en preeclampsia con características de severidad. Es decir, con el fin de prevenir los episodios eclámpticos. ¿Se acuerdan de la guía canadiense? Usted documentó una condición adversa para no llegar a un desenlace catastrófico. Usted la encontró con dolor de cabeza, usted le pone el sulfato de magnesio como profilaxis de la convulsión, ¿verdad?, para tratar de disminuir la aparición de la condición que usted no quiere observar en su paciente. Piense en sulfato de magnesio. La guía 2013 le propone una dosis de carga de 4 gramos en 10 a 15 minutos y luego una infusión a 1 hora. Y también le dice que de la mano usted debe ir colocando el antihipertensivo. Tal vez si los colocaran los dos, le colocan en una mano el antihipertensivo y en el otro el sulfato. Usted coja primero la mano donde tiene el antihipertensivo, bájele la tensión a la paciente y luego empieza a colocar el sulfato de magnesio. Miraremos cuáles son esos antihipertensivos. Esa es la guía, el esquema que le proponen. Cada institución en la que ustedes vayan viendo tendrá una dilución diferente. Lo ideal y lo que proponían estas guías es que todos colocáramos el mismo goteo para que donde fuera la paciente con la misma mezcla tuviera las mismas ampollas en la misma solución. Pero lo importante es que la paciente tenga 1 gramo hora mínimo de sulfato de magnesio colocado. Inicialmente le plantean a usted que debe considerar la maduración fetal si está entre semana 24 y 34. Ya veremos cómo no siempre usted tendrá que madurar las pacientes cuando usted diagnostique una condición, una característica de severidad, porque si su característica de severidad es la cefalea y usted logró mejorar esa cefalea, seguramente no la va a desembarazar en los próximos 7 días y la maduración no tendría lugar. Los paraclínicos que ya los hemos ido mencionando que hay que tomar. Y el manejo que le dice que usted puede instaurar. Usted puede instaurar medicamentos para la crisis que pueden ir desde la nifedipina, y le cuentan cómo usted la coloca, tabletas de 10 miligramos, cada vez más difícil de conseguir en nuestro país. Usted debería dar 10 miligramos para mitigar la crisis y repetirlo cada 20 minutos hasta que logre las cifras que usted pretende. O la betalol. El betalol, recuerde que viene endovenoso en nuestro país, no tenemos oral. La dosis de carga, usted debería colocar 20 miligramos en bolo, esperar 20 minutos si no mejora, repetir a 40 y luego va colocando 80 y 80 dependiendo de las dosis que usted necesite para encontrar la tensión arterial que usted está buscando como meta. En algunos casos el nitroprusiato no es nuestra elección de ninguna manera de primera línea, pero usted puede incluso usar prazosin, clonidina y hidranacina como antihipertensivo. De esto quería contarles cosas que si alguno va a dar en un pueblo donde no tiene nada, no tiene nifedipina, no tiene labetalol, pero en la farmacia tiene alfametildopa. Esta publicación está hecha en un grupo de pacientes en India, de los trials, que también participa el grupo del PIRS, donde hicieron una prueba dándole labetalol, dándole nifedipina o dándole lo que había, y lo que había era alfametildopa en tabletas de 250, y encontraron que darle 4 tabletas, 1 gramo, también disminuía en un 76% las cifras de tensión arterial y lograban el control de la crisis. Es decir, si usted no tiene nada, pero tiene alfametildopa y tiene 4 tabletas, dele 4 tabletas de alfametildopa, que va a lograr una respuesta importante, por lo menos ante la crisis. Después de que usted le da el medicamento y usted logró mitigar la crisis, igual le tiene que dejar un antihipertensivo oral a su paciente, y estos son los esquemas que le recomienda usar: la nifedipina, la clonidina o el metoprolol, depende de la dosis que usted quiera utilizar, pero si va a utilizar nifedipina y el de 30, que es el que más tenemos en acceso, máximo 120 miligramos al día. Y la clonidina usted la podrá llevar hasta 300 miligramos vía oral cada 6 horas, o el metoprolol cada indicación, con una paciente, digamos que para cada paciente diferente, cuál es el medicamento que usted va a elegir. La guía 2018 en la resolución 3280 si por alguna razón usted está ya en el polo y no se acordó cómo es que se diluye, busque un segundito la resolución 3280, que le dice cuántas ampollas en cuántos cc, de qué bolsa es, y es solución salina, y a cuánto usted va a poner, a 1 gramo hora, para que le quede su dilución bien hecha. Y acuérdese que tiene que ponerle algún antihipertensivo.
¿Por qué tiene que ponerle algún antihipertensivo? Porque el estudio CHIPS le mostró a muchos pacientes, con un estudio de los pacientes, aunque este estudio está hecho en pacientes no proteinúricas, que es mejor, los beneficios son, el impacto es mayor cuando usted controla las cifras de tensión arterial. Aquí compararon dos grupos, a uno lo dejaron con un control menos estricto y a otros pacientes con un control más estricto de la tensión arterial, y los resultados maternos y perinatales son mucho mejores en los pacientes en los que usted controla la tensión arterial. La 3280 le dice a usted qué tiene que hacer paso a paso. Se las pongo un segundo, eso es de fácil acceso, pero básicamente le dice a usted que si usted pensó en preeclampsia con características de severidad, canalice a su paciente, póngale oxígeno, póngale una sonda, bájele la presión, o con la betalol, o con hidralacina, o con nifedipina. Ya les conté que incluso con alfametil-dopa, si tiene contemplada la maduración pulmonar, ya les cuento cómo, considérelo, y no se olvide del sulfato de magnesio, y si tiene forma de tomarle laboratorios, tómenle los laboratorios. ¿Por qué el sulfato de magnesio? ¿Qué les quiero contar del sulfato de magnesio? Porque el número de pacientes necesario al tratar en las pacientes sintomáticas, es decir, cuando la señora les llega con dolor de cabeza o síntomas de vasoespasmo, usted necesita colocarle sulfato a 36 pacientes y va a prevenir una eclampsia. El dato es llamativo de todas maneras, para una invitación clara a que coloquen el sulfato de magnesio cuando crean que lo necesiten. En teoría se debe continuar durante el parto y la cesárea. Ustedes encontrarán cómo es muy común ver cómo en muchas salas de cirugía el anestesiólogo tiende a cerrar un rato el goteo del sulfato de magnesio por alguna razón. Y lo que está descrito es que deberíamos continuar nuestro goteo del sulfato de magnesio durante todo el tiempo del trabajo de parto. Y se supone que debemos completar un mínimo de 24 horas de goteo de sulfato de magnesio post nacimiento, no importando la hora del inicio del sulfato. Es decir, usted colocó el sulfato de magnesio a las 12 del día porque su paciente le llegó con dolor de cabeza e hipertensión, pero el bebé nació a las 5 de la tarde. En teoría, el sulfato de magnesio va hasta las 5 de la tarde del otro día, no hasta las 12 del día que usted colocó el sulfato de magnesio desde el principio. Sin embargo, hay algunas tendencias. Estas también son publicaciones del doctor Vigil. El doctor Paulino Vigil es un médico materno-fetal muy reconocido en Panamá, con muchas publicaciones, y él propone que con solo 6 horas de sulfato de magnesio en el puerperio, las pacientes que ya venían recibiendo mínimo 8 horas antes del nacimiento, no necesitarían más de 6 horas. Y él mostró en este estudio y en este otro también publicado con él un poco más reciente, hace 2 años, que tal vez vamos a llegar en algún momento, según lo que él propone, a no utilizar el sulfato, sino solo 6 horas después del puerperio. Para nosotros sigue vigente por normatividad usarlo 24 horas, pero les cuento estos datos porque existen, los estudios están avalados. ¿Qué hizo el doctor Vigil en estos par de estudios? Comparó pacientes y aleatorizó 2 grupos. A uno les dejó las 24 horas de sulfato, como dice la norma, y a otras solo 6, siempre y cuando ya hubieran recibido 8 horas previas al momento de nacimiento. Y el número de complicaciones y de eclampsia que encontró fue el mismo, solo dejándole 6 horas el sulfato o solo completándole las 24 horas, lo cual él postula que con 6 horas tal vez sería suficiente. Les contaba que de la maduración es un capítulo aparte, es una charla podemos durarnos 1 hora igual hablando de maduración, pero es contarles que la maduración es clave si usted tiene claro que la paciente tiene mínimo 24, máximo 33,6, y tiene una muy alta probabilidad de desencadenar un trabajo de parto en los próximos 7 días de manera espontánea, o usted, por la condición que usted considera, lo va a desembarazar en los próximos 7 días. También es válido a partir de la publicación de ACOG entre las 34 y las 33,6 semanas, si previamente no ha recibido un ciclo. Y usted puede considerar el ciclo de rescate, es decir, por alguna razón usted le puso una maduración a las 28 semanas de embarazo por X o Y la paciente le continúa embarazada y vuelve y tiene una probabilidad de parto prematuro a las 31, usted puede volver a colocar un ciclo de rescate. ¿Por qué? Porque se cumplen 2 condiciones. Una, que no tiene más de 34 semanas, y 2, que ya pasaron más de 7 días al primer día que lo colocó. Estas son las 2 publicaciones para los que quieran revisar el tema. Tal vez la revisión del 2018 trae algunos datos nuevos, y en 2018 también el Día Canadiense nos trajo algunos datos importantes de maduración. De esto, ¿qué quiere decirle? Y es un tema que hay que trabajarlo mucho, sobre todo con ustedes,
que apenas van a salir a trabajar con las pacientes, y es esto. Nosotros nos formamos colocándole corticoide a una paciente solo porque iba de un sitio de menor complejidad a otro. Es decir, la paciente estaba, nosotros, por ejemplo, en Soacha, entonces la paciente iba de Soacha a Mason, coloquémosle la maduración porque va de este sitio al otro. La guía canadiense lo proscribe de manera completa. Si usted lo quieren llevar a la población rural, si está aquí en Espinal y va para Ibagué solo por el hecho de que va y tiene dolor bajito, le voy a colocar maduración, no al lugar. No se administra los embarazos gemelares porque sí, estábamos acostumbrados a que todo gemelar cuando ya estaba sobre las 26, 28, coloquémosle maduración porque sí, por si acaso, por si las moscas, porque qué tal, porque quién quita que se salga. No, la indicación de la maduración es solo si usted tiene claro que van a hacer en los próximos 7 días o usted lo va a desembarazar. Y lo mismo ocurre con el RCIU. Estábamos muy dados a colocar maduración solo porque tiene RCIU y solo usted debe colocársela si cree que van a hacer. Y este pedacito que le cuenta que usted no debe administrar la maduración solo si tiene actividad uterina, es decir, solo porque tenga dolor, o incluso usted documente la actividad uterina en la monitoría, pero usted la revisa y no tiene cambios cervicales importantes, más de 2 o 3 centímetros de dilatación, o usted tiene la oportunidad de una cervicometría y su cervicometría es mayor de 15 milímetros, usted podría aguantarse las ganas de quererle colocar la maduración a ese bebé. La neuroprotección, recuerden, el término es diferente, hemos hablado ya mucho de sulfato como profilaxis anticonvulsivante, es decir, yo quiero evitar como condición adversa de mi dolor de cabeza que la paciente me convulsione, pero la neuroprotección es una parte para el bebé y está indicada en los partos en los que yo creo que a raíz de una preeclampsia va a finalizar antes de 31.6 semanas y el parto es muy próximo o inminente en las próximas 24 horas. La dosis es igual. Y usted tendrá que plantearse entonces hasta dónde va a llevar la preeclampsia una vez la diagnosticó. Si usted cree que su preeclampsia no tiene características de severidad y usted la diagnosticó entre las 24 y 33.6 semanas, procure optar por el manejo expectante, tratar de avanzar lo que más pueda en el embarazo. Si su preeclampsia es no características de severidad y usted en teoría ya pasó la semana 34, pero no la semana 37, es decir, está en ese limbo entre la 34 y 36.6, no hay una evidencia suficiente que le recomiende una cosa o la otra. Es decir, es muy a juicio clínico del grupo de médicos la experiencia que tengan en el manejo de estos pacientes, si se debe finalizar o se puede optar por la expectancia. Si tiene más de 37 semanas y usted diagnosticó preeclampsia, no lo piense mucho, es preferible desembarazar a la paciente. Si diagnosticó un síndrome GEL y tiene más de 35 semanas, tal vez no tiene mucho que pensar. Si tiene hipertensión gestacional igual y tiene más de 37 semanas, es decir, así usted no tenga una proteinuria significativa, no lo piense mucho. Y lo mismo ocurre si tiene 34 a 36.6, si la proteinuria no es significativa, pero usted está con antihipertensivo, su crecimiento fetal está disminuido o tiene paraclínicos o la paciente le persiste con síntomas, tiene que evaluar si va a considerar la finalización o la expectancia. Y si su paciente es hipertensa crónica, pero no está complicada, usted puede contemplarla hasta las 38, incluso Canadá se lo propone hasta las 39.6, la gran mayoría optan por semana 38. El parto vaginal tal vez será considerado siempre, a menos de que se requiera una cesárea por las condiciones obstétricas propias de cada caso. Si usted está igual en una edad gestacional muy lejos del término y tiene compromiso fetal, ya sea por su monitoría o el Doppler, piense en una cesárea como una mejor opción. Y entonces usted va a determinar cuáles son las condiciones para terminar el embarazo en pacientes con preeclampsia. Uno, si el embarazo aún no es viable y tiene menos de 24 semanas, si usted ya tiene unos síntomas importantes, disfunción, unos paraclínicos alterados, la tensión no lo logra controlar, seguramente habrá que considerar el tema. Si usted tiene preeclampsia sin severidad y embarazo en las 36 y 37 semanas, tal vez ya llegó la hora, pero lo mismo le cuentan que aplique la expectancia entre 24 y 35. Y si usted va a aplicar expectancia, tiene que estar muy seguro y hacer unos controles que pueden ir de entre 24 o 72 horas, depende de lo que usted vaya a evaluar, de paraclínicos, de exámenes y de el crecimiento fetal. Y si usted va a contemplar expectancia, piense que también tiene que ir de la mano con la heparina de bajo peso molecular. Y la guía de trastornos antihipertensivos le cuenta y le recuerda cuál es la dosis. La gran mayoría de nuestros pacientes que están entre los 50 y 90 kilos con 40 miligramos día subcutáneos de la enoxaparina va a tener un buen resultado. Entonces, cuando usted esté frente a este concepto de este contexto de la paciente, usted debe evaluar cuánto es que tiene de cifras de tensión arterial mi paciente, cómo están los paraclínicos de severidad, cómo me salió mi proteinuria
y cómo está mi evaluación fetal en cuanto al peso estimado, el líquido, la frecuencia cardíaca y el Doppler, para yo plantear si voy a irme por una expectancia o la voy a finalizar. Teniendo en cuenta que si planteo expectancia, mi riesgo es a que yo termine en una hipertensión severa, una eclampsia, un HELP, se me abrupcie, termine haciendo un RCI o incluso un óbito. Sin embargo, esos números no son tan altos y en cambio el beneficio que usted logra cuando plantea expectancia en menor ingreso a unidad de cuidado intensivo, complicaciones respiratorias, muerte neonatal, hacen que sea muy válido intentar la expectancia. De eso van a encontrar muchos estudios elegibilidades. Un estudio que después de las 36 semanas nos mostró cómo si usted ya había diagnosticado preeclampsia y tenía más de 36, no lo piense mucho, intente ya finalizar el embarazo. Pero el tema no está ahí, el tema realmente duro es en estos pacientes entre las 28 y las 32 semanas. El doctor Sibay, que es el mismo que nos habló de preeclampsia típica desde hace varios años, él nos postuló como el manejo expectante de estos pacientes era una opción muy importante para estos bebés, por lo que les acabo de contar, pensando en el bebé. Sin embargo, no quiere decir que sea la única palabra y existe una contraparte muy dura del mismo doctor Vigil, el mismo que les conté ahorita del sulfato de magnesio y las poquitas horas. En su estudio MEXPRE, un estudio de Latinoamérica, donde participaron varias naciones de este lado del continente, y para ellos las conclusiones eran que no era una buena práctica considerar la expectancia entre las 28 y las 34 semanas. Y apareció Cochrane, que como cosa rara en esta vez Cochrane sí concluyó algo, y concluyó que la revisión sugiere que un enfoque expectante para el manejo de las mujeres con preeclampsia grave o con características de severidad que inicie muy temprano puede estar asociado a una disminución de la morbilidad. En resumen, que intente el manejo expectante. Y hace referencia, tomaron en cuenta el estudio del doctor Vigil y pareciera que ellos consideran que los resultados que el doctor tuvo tienen más que ver con las condiciones propias de nuestros países en desarrollo, experiencia en UCI de unidad de cuidado intensivo en toda Latinoamérica y por qué no logramos los mismos resultados que logró Europa. Si usted está pensando en expectancia, tiene que tener claro que usted debe hacer un seguimiento ecográfico con monitoría de tensiones arteriales, de perfil de severidad, es decir, de paraclínicos de severidad, ojalá semanal, que no puede olvidar la enoxaparina, que usted máximo va a contemplar expectancia usando 1 o 2 antihipertensivos. Cuando usted ya necesita el tercero, no es una buena práctica. Y recuerde que si usted hizo diagnóstico con proteinuria y la tuvo significativa, con una vez que la tome es suficiente. Es decir, no se toma una proteinuria, es decir, le salió 350, usted no va a tomar una a los 8 días a ver si se empeoró la señora y ahora tiene 1000, y mucho menos a mirar si se mejoró y ahora tiene 280 y la enfermedad se le está mejorando un poquito. Es una mala práctica médica repetir la proteinuria una vez usted la tiene significativa. Además, porque no le va a dar severidad, es decir, que hoy usted tenga 400 y mañana tenga 1100, no quiere decir que su paciente se empeoró de manera dramática y va a cambiar su conducta. Usted sigue teniendo una paciente que filtra y tiene preeclampsia. Si usted va a optar por la expectancia, tendrá que adherirse a ciertos protocolos y tener un grupo que tenga experiencia en el tema. ¿Y cuándo se le acaba la expectancia? Dicen, bueno, yo planteé expectancia, pero ¿hasta dónde voy? Hasta cuando usted no logre controlar las cifras de tensión. Entonces, usted está con 2 antihipertensivos y la paciente le pidió el tercero, se le acabó la expectancia. Usted no logró controlarle los síntomas a pesar del sulfato, a pesar de la analgesia, el acetaminofén, el tramadol. Usted no logró control de síntomas o de ardor, de epigastralgia o de los síntomas visuales. La disfunción en los paraclínicos va empeorando, la creatinina va subiendo, las transaminasas va subiendo, la paciente le convulsionó. Obviamente, si la paciente le hizo una abrupción o en su evaluación Doppler, usted está encontrando cosas que ya se salen del contexto del manejo. Usted debe considerar que la expectancia se acabó y deberá finalizar. Pasando un poquito al puerperio, un par de cosas que me llaman la atención de las guías, como hay controversia y no todo el mundo tiene la razón. Cuando ustedes entren y revisen y le cojan el gusto al tema y mirarán que hay puntos de vista completamente diferentes. Por ejemplo, en esto del puerperio, la guía canadiense le dice a usted que no debería usar AINES en la paciente que usted diagnosticó con un trastorno hipertensivo. Por favor, no use AINES porque recuerde que está la liguria, está el daño renal, está la creatinina que se puede aumentar, que por favor no utilice AINES. Le recomiendan utilizar la profilaxis, la tromboprofilaxis con la enoxaparina. Pero si usted se va a ACOG le dice que los AINES pueden ser usados, que por favor los utilice por encima de los opioides en el puerperio. Tal vez la razón de ACOG en preferir los AINES tenga mucho que ver con
la incidencia que tienen los países de Estados Unidos, el norte aquí arriba de nosotros, con la adicción a los opioides. Entonces ellos prefieren un poco utilizar más los AINES, así arriesgan un poco el riñón por encima de los opioides. La mayoría de sitios, cuando ustedes miren y roten por los hospitales de nosotros, Bogotá, Colombia, Medellín, la mayoría de los grupos grandes de trabajos con alto riesgo, optan un poco más por no AINES. Usted tiene que dejarle algún antihipertensivo a su paciente en el posparto. Las opciones en todas las guías son casi las mismas: nifedipino, enalapril o captopril, hablando de los IECAS, o algún beta bloqueador, pensando en atenolol o metoprolol, a diferentes dosis, con dosis máximas de cada medicamento para poder elegir. Y la guía de trastornos de Bogotá le amplía un poco más la expectativa. El labetalol oral, desafortunadamente, nosotros no contamos con él, pero tiene otras opciones, el nifedipino, el enalapril, el atenolol, y si no lo controla con esto, usted puede echar mano de los ARA2, el nifedipino, o alguno de los otros antihipertensivos, porque ya su paciente estuvo desembarazada. En este manejo también del profesor Subay, en el manejo del posparto, la gran mayoría de ellos lo que pasa es que lo resuelven con la betalol oral, que nosotros no tenemos. Entonces tenemos que echar mano del otro, de la nifedipina. El alfametildopa, ellos proponen que deberíamos dejarlo mínimo 48 horas y no hacer el switch ese que estamos acostumbrados apenas nació el bebé, cambiamos la orden y le quitamos el alfametildopa que venía trayendo y ponemos nifedipino y sartán, nifedipino y enalapril, etcétera. Proponen dejarlo al menos 48 horas y le va a servir a su paciente. Si no tiene más, lo puede dejar. Los diuréticos no tienen muy buena fama. La recomendación es no utilizarlos a menos que usted tenga un compromiso de síndrome de fuga capilar, por ejemplo, usted tenga un edema pulmonar, usted tenga un compromiso importante de edemas y el paciente ojalá no esté lactando. Usted puede echar mano del diurético si lo considera, aunque no es la primera línea para iniciar un antihipertensivo, pero no lo olvide y no lo descarte del todo. Hay otras publicaciones que le recuerdan que usted puede usar la clonidina, la hidroclorotiazida, incluso el verapamilo, y de acuerdo a la dosis de cada medicamento. ¿Cómo le va a ir a estos pacientes después de que nacen y salen de su tema de la preeclampsia? Ya vimos como el 53% de las pacientes que tuvo hasta un 53% van a tener preeclampsia, y por eso lo encontramos como factor de riesgo en las primeras diapositivas que encontramos. El 16% va a volver a tener preeclampsia en el próximo embarazo, dependiendo de las semanas en las cuales lo presentó y la severidad. El 25% va a tener una preeclampsia en su próximo embarazo si tuvo HELP, o si fue severa, o si ocurrió antes de las 34 semanas. Entonces, por eso es tan clave preguntar en nuestras historias clínicas si le dio preeclampsia, si estuvo en una UCI y a las cuántas semanas le dio preeclampsia y cuánto pesó el bebé, para ver si hizo un RFIU. Y si su proteinuria es significativa en las pacientes, van a tener una mayor probabilidad de tener eventos cardiovasculares. Entonces, cuando usted le dé salida, tendrá que recomendarle cambios en el estado de vida, en el estilo de vida, el ejercicio, el monitoreo continuo de sus tensiones, porque esa paciente va a quedar con una mayor probabilidad de tener efectos cardiovasculares. Para que se lleguen a casa y no aburrirlos tanto, si usted tiene una paciente con un factor de riesgo alto, dele aspirina, por favor. Si tiene 2 moderados, dele aspirina, por favor. Si lo puede iniciar antes de las 16 semanas, perfecto. Dele 100 miligramos, que es lo que hay en nuestro país. Entre la dosis 12 semanas y 16 semanas es el punto ideal. Si la cogió en la semana 18, bueno, dele la aspirina y le explica a su paciente que de pronto le va a funcionar un poco menos, pero dele. Si ya la encontró en la semana 24 o 26, la evidencia le dice que tal vez lo empezamos un poco tarde. Si usted lo inicia, no le va a hacer ningún mal a su paciente, pero que de pronto impacte no es tan fácil. Y este es un punto muy clave. Se hace necesario, por ahí los invito a los que tienen redes y eso, busquen por ahí al profesor Paulino Vigil, búsquenle las charlas, y él en la última charla que hace dice: necesitamos una nueva definición de preeclampsia. ¿Por qué? Para poder abarcar todo esto de las pacientes que no son hipertensas, que no son proteinúricas, que no les duele la cabeza, en fin, para poder ampliar el espectro de la definición de preeclampsia a casos que se manifiestan con hipertensión sin proteinuria y con proteinuria sin hipertensión. Hay que darle la relevancia que tienen a todos los signos y síntomas de la preeclampsia, más allá de las cifras. Es decir, créale a la señora cuando le duele la cabeza, créale cuando tiene ardor en la boca y el estómago, créale cuando la señora le dice que está vomitando, créale cuando tiene dolor bajito y usted la mira y ese cuello corto no siempre es solo una APP, ese cuello corto puede ser una preeclampsia que le está hablando por el cuello corto. La RCU también puede ser una manifestación, y usted puede que primero encuentre el RCU y usted, este RCU, ¿dónde me salió?
cuando usted se dé cuenta, las semanas subsiguientes, la paciente le va a mostrar su edema o sus síntomas o las alteraciones en los paraclínicos. Cuando usted se siente en el consultorio a revisar a su paciente, parte de su juicio clínico analítico, cuando usted evalúe a la señora y usted esté pensando en un daño endoteliar, piense en la profilaxis anticonvulsivante, si es que se la va a dar, o sea, en el sulfato, en la enoxaparina, si la necesita, en si su paciente tiene o no indicación de maduración, y ya se las conté, si van a ser en los próximos 7 días porque está en un trabajo de parto o porque usted lo va a desembarazar, o si usted va a contemplar el manejo antihipertensivo, usted puede usar 1 o 2 antihipertensivos y la paciente puede seguir embarazada. Si usted está pensando en expectancia, contémplelo con un grupo multidisciplinario y evalúe los factores de riesgo, las cifras de tensión arterial, los síntomas y los paraclínicos y el componente de Doppler de su paciente, por lo menos cada 8 días, dependiendo de lo que usted está revisando, o diarios si son los síntomas. Esos son los medicamentos que usted puede, o el arsenal que usted tiene, ahí están las dosis. Usted puede usar nifedipina, lanapril, metoprolol, clonidina, hidroclorotiazida para un puerperio. Y estos de abajo, si usted no lo logró, o si esto es lo que tiene, también los puede utilizar. Y hay evidencia que lo soporta. Y acá, tenemos que me corra. Y acá, esto es el mini PIRS y el PIRS, varios de pronto lo han oído, y es que en tiempos de la era digital y estos temas tratamos de llevar todo a aplicaciones o a tablas que nos hagan un poco más fácil la posibilidad del diagnóstico o de la estratificación del riesgo. Esto fue primero revisado en países desarrollados y luego evaluado ya en países no tan desarrollados para mirar su utilidad. Y usted tiene 2 formas. Usted puede entrar a esta página, ese login que está ahí arriba, y la calculadora es de acceso gratis. En uno, usted va, si no tiene paraclínicos, usted va a colocar las semanas, si es multíparo o no, si tiene síntomas como el dolor de pecho, dolor de cabeza, sangrado, cuánto tiene de tensión, si tiene tiras, coloca las tiras que le dio y la saturación del paciente. Y le calcula y le va a dar la probabilidad de resultados maternos adversos. Hacer un corte con el 30%. Si usted tiene más de 30%, tiene que actuar. La escala está diseñada para la toma de decisiones tempranas, porque en teoría predice resultados adversos en los próximos 7 días. Y si usted tiene acceso a paraclínicos, pues hace el full PIRS, es decir, completo, donde le va a preguntar es cómo están las plaquetas, cómo está la creatinina, la relación en las transaminasas de su paciente, y también le va a hacer un cálculo. Y al final hay otras páginas como Evidencio es una página que ustedes pueden acceder, se pueden registrar y le va a permitir utilizar esta y muchas otras calculadoras de riesgo que hay para muchas especialidades, y usted puede incluso descargar el informe. Usted puede colocar los datos de una paciente de 34 semanas, un día, etcétera, le colocan los datos y él le va a arrojar al final un resultado y le cuenta igual como el riesgo es del 50%, punto de corte igual 30, usted tiene que tomar decisiones de inmediato frente a esa paciente que usted le ingresó. Y esta otra publicación, esto es ahorita en tiempos de COVID, existe una propuesta del grupo español en cabeza del profesor Figueras igual, donde ellos también mostraron que hay un síndrome que simula ser preeclampsia siendo realmente COVID. Y ellos encontraron 8 pacientes en los cuales ingresaron con cifras tensionales elevadas, ustedes ven ahí 140/90, 160/116, con transaminasas elevadas, ¿verdad? Con incluso plaquetas disminuidas, pero al hacerle los marcadores bioquímicos, los factores angiogénicos, que son exámenes de sangre que hoy con esta relación alterada nos diagnostican o nos descartan preeclampsia, solo una tenía valor positivo para preeclampsia. Las otras 8 pacientes, aunque estaban hipertensas, con transaminasas altas, con plaquetas bajas y parecían una preeclampsia claramente, todas con COVID positivo, no eran preeclampsia, eran COVID positivo, y estos pacientes resolvieron este comportamiento de acá arriba una vez resolvió su punto del COVID. De estos son los factores angiogénicos, solo estos puntos. Esto empezó a llevarse a cabo desde muchos años. El prognosis tal vez el más conocido, que nos cuenta que el examen es muy útil para saber cuándo, si el examen es negativo, es probable que su paciente tenga preeclampsia, porque el valor predictivo negativo es muy alto. Es decir, usted hace marcadores angiogénicos y no le salen altos, su paciente no tiene preeclampsia.
preeclampsia. Así usted le tenga componentes que lo hagan pensar en eso, porque tiene las transaminases elevadas, porque usted está sospechando porque el RCU no le encuentra otra razón. Usted hace factores angiogénicos y si no están positivos, su paciente no tiene preeclampsia y hay que buscar otras ayudas. Esta es tal vez la revisión más reciente, aunque esto hay muchas publicaciones, donde ellos terminan concluyendo que después de revisar la mayoría de literatura que hay en términos de marcadores y factores angiogénicos, la conclusión es que de acuerdo a los resultados de este metaanálisis, la relación en los factores sí puede predecir el desarrollo de preeclampsia en las pacientes. Y estos son los valores, por si alguno quiere revisar el tema. Para hacer diagnóstico con un valor de más de 85 entre esta relación, usted tiene diagnóstico de preeclampsia, y cuando usted lo tiene por debajo de 38, usted descarta preeclampsia si está en esta gestacional entre 20 y 34 semanas. Y si usted tiene más de 34 semanas, estos son los valores. Si usted tiene más de 110, usted tiene diagnóstico de preeclampsia. Y esto ha entrado a resolver muchos debates, por ejemplo, de pacientes con proteinuria significativa, pero tiene transaminasas ligeramente elevadas, pero está completamente normotensa. La gran mayoría le va a decir, a la luz de hoy, no tiene preeclampsia porque la tensión está normal. Hágale factores, y si están positivos, tiene preeclampsia. Así no le esté necesitando antihipertensivo. La invitación, soy natural de esta bella isla, y esperamos que este mesecito empecemos a poder abrir, y cuando pueda nos acompañen apenas tengamos todos los protocolos de bioseguridad y nuestra isla entra en tensa calma otra vez, podamos todos ir y todos son bienvenidos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Ahora seguiremos con la sesión de preguntas. Entonces, pues podemos darle inicio a estas. Doctor, bueno, entonces, Joan Sebastián Suárez nos pregunta, ¿debería usarse fenitoína en gestantes con preeclampsia a fin de limitar su evolución hacia la eclampsia? Hoy en día, hoy, en muchos hospitales del país están usando fenitoína, no porque sea la primera línea, sino porque el sulfato se está acabando. Hace un par de meses, tal vez, 2 meses, hubo un llamado de muchos hospitales del país a que hiciéramos algo porque no hay sulfato de magnesio. Entonces, no funciona como profilaxis. La profilaxis anticonvulsivante está descrita solo con el sulfato de magnesio, y la fenitoína está descrita únicamente para la paciente que no respondió al sulfato de magnesio, o en últimas, con el esquema Ryan para fenitoína, usted puede epaminizar a su paciente cuando no tenga más. Si no tiene sulfato de magnesio a la mano y tiene fenitoína y su paciente está convulsionando, es completamente válido. Incluso lo vimos mucho en estos meses porque hay muchos sitios donde no hay sulfato. Ok, doctor, gracias. También Mariana Sánchez Martínez nos pregunta, en las gestantes con síndrome HELLP, ¿el uso de esteroides en comparación con la no utilización actúa favorablemente en la evolución de la enfermedad? Está tocado el tema así, tal cual como lo pregunta en las 2 últimas guías, tanto en ACOG como en NICE, y la evidencia a hoy no soporta el uso de los esteroides de manera rutinaria para pacientes con síndrome HELLP como manejo. Lo vamos a ver, hay muchos intensivistas, ginecólogos intensivistas que están un poco a favor del tema y lo usan, pero hoy la evidencia y la guía no lo soporta como uso rutinario en todas las pacientes con síndrome HELLP, el uso del corticoide. Ok, doctor. Nicola Andrea Maldonado nos pregunta, ¿se debería culminar la gestación o mantenerse una conducta expectante en mujeres con preeclampsia con criterios de severidad entre las 34 y 36 semanas? Esa es tal vez la pregunta que nos hacemos todos los días. Y digamos que la enseñanza que nos hacía el profesor a nosotros es, después de la semana 34, usted todos los días cuestiónese si tiene un beneficio o no dejar ese bebé todavía ahí dentro de esa gestante. Es decir, por eso es la importancia de la característica de severidad que usted le dio a ese embarazo. Me explico. No es lo mismo si la característica de severidad de su paciente fue un dolor de cabeza brutal
que usted logró manejar con sulfato, con analgesia, con tramado de acetaminofén, porque usted lo logró controlar. No es lo mismo si la característica de severidad fue unas cifras de tensión altas, que usted incluso le puso un bolo de labetalol, pero después usted con nifedipino y con alfametildopa le controló la tensión y la señora está normotensa ya, con los dos antihipertensivos, asintomática. Usted le hace paraclínicos de severidad y no están positivos ninguno. La proteinuria se la regalo y le salió en 320. El crecimiento del bebé está en percentil 20. La señora está controlada, es decir, usted ante un incendio que encontró de unas cifras tensionales, usted logró apagar ese incendio. ¿Con qué? Con dos antihipertensivos. Hasta ahí usted se puede jugar y llevar esa semana o ese bebé una semana más. Y usted la vuelve y la revisa, le hace que se tome la tensión, le vuelve y le hace paraclínicos de severidad, le hace su monitoría, le evalúa el líquido y usted se planteó en semana 36. Vuelve y la evalúa y si su paciente se lo va permitiendo, usted la puede llevar a semana 37 y en semana 37 la va a finalizar. Caso contrario, usted la tiene con los dos antihipertensivos y la señora le llega con cifras de tensión otra vez en estadio 2. Pues, como la guía le dice, se le acabó la expectancia porque ya necesitó el tercer antihipertensivo. O usted le hizo el seguimiento ecográfico y encontró cómo el crecimiento se cayó, ahora tiene un RCIO, se le acabó la expectancia. O usted le hace el control de paraclínicos y ya se encontró unas plaquetas en 101.000 y unas transaminasas que van en 98 y la otra va en 160. Se le acabó la expectancia. Todos los días uno se deberá jugar con esas pacientes y uno se lo tiene que explicar muy claro a la paciente, ¿sí? A qué le va a apostar, porque la paciente tendrá que ser parte fundamental del compromiso. Del compromiso no se lo juega únicamente el obstetra, sino la paciente y el entorno de la paciente. Pero sí es viable y es la propuesta de la gran mayoría. A la no finalización tan temprana cuando el cuadro puede que sea susceptible de manejo. Ok, doctor. Y una última pregunta que sería, pues Sebastián Suárez nos pregunta, ¿por cuánto tiempo se deja el antihipertensivo por postparto? La clave es, usted le debe dejar el antihipertensivo con el que logró controlar las cifras de tensión arterial y usted deberá darle salida a la paciente con el antihipertensivo, sea 1, sea 2, sea 3, sea 4, y la profilaxis antitrombótica, es decir, la tiene que mandar con enoxaparina para la casa, mínimo 7, algunas propuestas 10 días, el otro 14 días y algunos hasta 6 semanas. Y ese antihipertensivo, lo ideal es que la paciente se tiene que tomar la tensión arterial para saber cuándo yo le voy a quitar el antihipertensivo. Es decir, no va con una fórmula solo por 7 días, o solo por 10 días, o solo por 3 días. La fórmula va a ir hasta el día, en teoría, en que la paciente hace hipotensión. Es decir, cuando la paciente empieza a hacer hipotensión con el medicamento que yo le estoy dando, quiere decir que ya le está sobrando. Si la paciente persiste normotensa, pero con los 2 o 3 antihipertensivos que yo le estoy dando, quiere decir que los necesita. Cuando la paciente haga hipotensión, quiere decir que no los necesita y yo podré ir destetando los antihipertensivos hasta que los logre quitar. Hay pacientes que no los logran quitar y la respuesta será 2. O es una paciente que ya era hipertensa crónica y no lo habíamos documentado, o la paciente quedó con un trastorno hipertensivo crónico a raíz de su cuadro de preeclampsia. Ok, doctor. Por el momento esas serían todas las preguntas. Muchas gracias por tu tiempo. Estuvo súper buena la charla. Ahí lo siento por los telefónicos, pero al final de cuentas todo súper bien. Espero que todos hayan disfrutado de esta charla y nos estaremos viendo en un próximo encuentro, doctor. Muchísimas gracias de nuevo a ustedes por la invitación. La bibliografía para el que quiera me cuentan o a través de la doctora Cantor y se las hago llegar con mucho gusto. Buenas noches, le agradezco muchísimo su tiempo, su preparación, la excelente charla que dio. Todos los miembros del semillero están muy contentos, le damos las gracias y de verdad muy buena la charla, creo que aprendimos mucho y me alegra verlo nuevamente. Profe, qué alegría oírlo. Muchísimas gracias por la invitación.